Hola, buenas tardes. Pues yo les voy a hablar de las definiciones de corrupción, Estado de Derecho y legalidad. Para empezar con corrupción, la corrupción es la acción de corromper o corromperse, y es una situación o circunstancia en la que funcionarios públicos o autoridades públicas están corrompidas. El Estado de Derecho es un Estado cuyo poder y cuya actividad están regulados y garantizados por nuestra ley. Y la legalidad es la condición o situación de la que constituyen actos legales, o también se podría decir que es la cualidad legal. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis comparativo entre la corrupción de México y de Estados Unidos y cómo afecta principalmente a estos. En este caso, según El Economista, Estados Unidos ocupa el lugar número 19 a nivel global. Esto quiere decir que tiene muy poca corrupción. Y en cuanto a México, ocupa el lugar 105 a nivel global. De esto de 166 países que fueron analizados. Se ve reflejado principalmente en su PIB per cápita, según el 2014. En Estados Unidos fue de 54.625.5 dólares anuales. Y en cuanto a México es 10.325.6 dólares anuales. Pero el salario mínimo de Estados Unidos y de México es bastante diferente. Mientras que en Estados Unidos se gana 7.25 dólares por hora, en México únicamente se ganan 73.04 pesos mexicanos por día. Esas son cifras realmente impresionantes e importantes. Gracias. Bueno, pues a continuación haremos un análisis comparativo entre la corrupción de México y Estados Unidos, siendo Estados Unidos un país primermundista y México un país en desarrollo. Como podemos observar, según El Economista, de 776 países analizados, Estados ocupa el lugar número 19 a nivel global. Esto quiere decir que tiene un índice de corrupción muy bajo. Y en comparación con México, ocupa el lugar 105 a nivel global. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tiene un índice de corrupción demasiado alto. Y bueno, ¿en qué afecta principalmente? Afecta en el PIB per cápita de 2014. Según el PIB per cápita de Estados Unidos era 54.629.5 dólares anuales. En cuanto a México, era únicamente de 10.325.6 dólares anuales. Y pues también se ve reflejado en el salario. En el salario mínimo de Estados Unidos era 7.25 dólares por hora. Y en cuanto a México se puede observar, es únicamente de 73.4 pesos mexicanos por día. Bueno, pues aquí se puede observar claramente la gran diferencia que existe entre estos dos países y el por qué tenemos que trabajar duro contra la corrupción. Gracias. La lucha contra la corrupción es una preocupación global porque está presente tanto en los países ricos como en los pobres. Por eso, muchas campañas por todo el mundo se han creado para combatir este crimen. Una de las dos campañas más importantes a nivel global es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Estas campañas ayudan a todo el mundo a resolver problemas de la corrupción y entre otros más como las adicciones y las drogas. Pero si vamos a las campañas que se encuentran en México, la más importante sería de la Secretaría de la Función Pública. Esta campaña tiene el nombre de Anticorrupción y ofrece muchos servicios en línea además de instalaciones a las que se puede ir a denunciar. Lo que esta campaña ofrece es un amplio consultorio de denuncias, definiciones, legislaciones para la anticorrupción, reformas de transparencia, convenciones internacionales anticorrupción, transparencia presupuestaria y entre otros más. Con esto se puede ver que aunque la corrupción sea un problema mundial, hay pocas campañas que apoyan al 100%, mientras que otras no logran hacer un impacto en la nación o en el mundo. En tus palabras, ¿qué es la corrupción? Bueno, yo pienso que la corrupción es el hecho de corromperse de cualquier manera. Evidentemente existen bastantes tipos de corrupción. Puede existir corrupción policial, política, que es la que nosotros conocemos y la que estudiamos, pero también existe corrupción en nuestros hogares, con las cosas pequeñas. Incluso en nuestras relaciones más íntimas, como puede ser con una hermana, un hermano, un padre o una mujer. ¿Sabes qué es el Estado de Derecho? Sí, sí lo sé. Evidentemente como el Estado, como una organización política, y el derecho como el conjunto de normas que limitan a la organización política. Por ende, el Estado de Derecho es una forma, un sistema por el cual se rigen ciertos países
entre otros las potencias mundiales, por el cual el Estado, como organización política, está limitado por el derecho, que son las leyes jurídicas, no jurídicas. ¿Crees que en México es respetado este Estado de Derecho? Creo que en México no se ha respetado. Y más que no serse respetado, creo que la concepción de Estado de Derecho está mal interpretada. Principalmente por los ciudadanos, porque el gobierno mismo nos entrega una forma del Estado de Derecho en el cual todo parece muy ejemplar y nos llevará a que el país sea más justo y más pacífico. Sin embargo, solo es una forma más de hacer corrupción, de su abuso de poder y de falta de transparencia. ¿Qué acto consideras corrupción? ¿Qué acto considero corrupción? Considero corrupción el acto de copiar una tarea. Así de pequeño considero un acto de corrupción. No solo el hecho de dar la famosa mordida a un policía para que nos deje salir más rápido, o el abuso de algún político, yéndonos a grados extremos, que hace de forma ilegal e ilegítima para abusar de los menos privilegiados. ¿Qué crees que debería hacer el gobierno para no caer en la corrupción? ¿Qué creo? Actualmente el sistema de México, por la manera en que se rige, está corrompido en todos los niveles y en todas las escalas. ¿Dónde lo vemos más? Claramente es una corrupción progresiva. Empieza desde lo más sencillo y va escalando ciertos niveles hasta llegar a donde nosotros otorgamos nuestro voto de confianza en los políticos. Un acto de corrupción va desde, como ya mencioné, copiar una tarea, dar una mordida, hasta un ejemplo muy bobo. Tienes un hermano pequeño y le mientes por necesidad tuya de que ya no te esté dando lata o que te deje de molestar. ¿Tú qué podrás hacer para erradicar esta problemática? ¿Qué podría hacer? Yo he realizado actos de corrupción, como los previamente señalados. Entonces la cuestión sería empezar por dejar de hacer esos actos corruptos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, cómo no, de nada. Pues la corrupción es como el acto de corromper, de no hacer valer las cosas en regla, es como un soborno, es como pagarle a un tránsito una mordida en vez de pagar tu multa y evitar pues como causar una infracción de la ley pues. Pues el Estado de Derecho es una manera política de que contiene ciertas reglas y que las autoridades deben de ajustarse a ellas, pues es como esto hace un marco jurídico que tiene que de alguna forma aceptar y someterse a esas formas y contenidos de acuerdo pues a cada país. En México hay una, en Estados Unidos hay otra, y cada una tiene sus propias reglas y sus propias leyes y tenemos que estar sujetas a eso. ¿Derecho? No. ¿Por qué? Pues simplemente el hecho de que muchos jueces por cuestiones de dinero, por cuestiones de sobornos precisamente, permiten salir a gente que no debería de estar en la calle. Esa es una. Otras es, por ejemplo, en las escuelas, en muchos lugares hay personas que pues le dan dinero a un maestro o pueden darle algo, ¿cómo se dice? Algo material a una persona, a un maestro, y les pasan una calificación, por ejemplo. Eso para mí es como que tú no hagas las cosas correctas y como si corrompieras o rompieras con la ley, pues. Corrupción. Por ejemplo, lo que te acabo de mencionar, me pasé un alto, el tránsito te detiene y tú en determinado momento lo que haces es así como, por favor, jefe, no me multes, así asado, y por favor,
pues mejor una lanita aquí abajo del agua en vez de que me mandes a hacer colas a tránsito y pagarte la multa, ¿no? Mejor te doy a ti la lana. Esa, por ejemplo, es una. Los federales, cuando tú vas en las carreteras, igual, ¿no? O sea, sucede que tú traes, te falta algunas letritas o te falta algo de un camión o algo de un transporte y llega el federal y te dice, pues, que es más cara la multa, que mejor te arregles con él y cosas por el estilo, así. Y creo que eso pasa en todos los lugares. Yo pienso, por ejemplo, que en nuestro país los policías no están bien pagados. Entonces, a lo mejor algo que pueden hacer los gobiernos mexicanos es tratar de que estén más educados y más capacitados todos los policías y pagarles decorosamente porque pues a fin de cuentas también ellos arriesgan sus vidas por nosotros o por mantener pues un equilibrio, y te das cuenta que son gente corrupta, que son gente que busca un momento para poder pues corromper y pedirte dinero, porque lo que te piden es dinero. En este caso educación es una de las cosas importantes y la otra es un mejor salario. En una ocasión, ya tiempo atrás, un agente de tránsito me detuvo porque me di una vuelta a la derecha y me pasé el alto, pero lo hice con precaución. Entonces, vuelta a la derecha con precaución puedes hacerlo. Y este señor me decía que nos arregláramos y que yo le diera pues dinero. Entonces yo le dije, no, dame mi multa, yo la pago. Además, de acuerdo a lo que yo sé, es vuelta a la derecha, no es infracción. O sea, con cautela, pues. Hasta que me dijo, bueno, pues váyase, señor, váyase. Porque yo no me coludí con eso. Entonces realmente yo considero que el hacer las cosas correctas es mejor que coludirte y hacer corrupción. Y México es uno de los países más corruptos del mundo. Y dicen que el buen juez por su casa empieza. Entonces creo que el educar a nuestros hijos en una manera donde respeten las leyes es lo mejor que podemos hacer por nuestra patria.